Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Quehacer Político Televisión, aquí en la pantalla de TV Luján, el canal local de Telered para Luján y General Rodríguez. Este programa transita su temporada número 17 en el aire, lo creó Miguel Salvato, mi nombre es Juan Meri. Les agradezco por estar del otro lado de la pantalla como cada semana, de alguna manera con los temas de agenda que tienen en Luján y en la región, los protagonistas de la noticia, digamos, cuestiones relacionadas con el estado de cosas, como siempre, digamos, contentos de poder contarles a ustedes, además por la repercusión que tiene este programa habitualmente. En el primero de los bloques vamos a emitir una entrevista que hicimos en el mejor momento de la mañana, programa que hacemos junto a Daniel Ruiz, en punto 3 FM, 105.3, con el presidente del Interbloque de la Unión Vecinal, el concejal Francisco Giacaglia, que en aras de la última sesión del Honorable Consejo Deliberante de Luján, digamos, hubo dos temas importantes que se aprobaron, uno con el apoyo de la oposición y otro con la mayoría del oficialismo, más el voto del concejal Pablo Carnevale de uno de los bloques libertarios del Consejo Deliberante. El primero que le mencionamos es el de la posibilidad del Departamento Ejecutivo de licitar la terminal de ómnibus a privados para terminar la obra en primer término y luego queda concesionada a quien ponga ese dinero, que es muy onerosa la obra, para que de alguna manera ese privado recupere la plata, ¿no? 19 votos a favor, 1 en contra en el Consejo Deliberante. Bueno, cosas que pasan. Luján ganó 19-1, les dijimos nosotros en la radio, y la Unión Vecinal apoyó ese proyecto. Por otro lado, se renovó la cuestión relacionada con el estacionamiento medido. Hubo algunas discrepancias de la Unión Vecinal que también ha hecho referencia a Giacaglia en esta nota que hicimos junto a Daniel Ruiz en el mejor momento de la mañana, que se emite en punto 3 FM 105.3. Adelante, señor director. Francisco, bueno, en primer término hablar de algunas de las cuestiones que se vivieron en la última sesión del Consejo Deliberante. Nosotros hicimos un comentario acá respecto de, en primer término, esta cuestión relacionada con el estacionamiento medido, que hacemos el mismo comentario cada vez que sucede algo parecido en el Consejo Deliberante. Está bien que vayan vecinos, que vayan particulares interesados por distintas cuestiones que se tratan en el Consejo. Lo que no está bien es que empiecen a gritar, empiecen a, a maltratar a cualquier concejal, sea del oficialismo o de la oposición, y siempre lo hemos dicho. Y no me gustó lo que pasó, y es más, vos fuiste objeto de uno de los objetos de estos problemas que se han suscitado, ¿no? Sí, la verdad que se han vivido algunos momentos de tensión porque justamente fui yo como presidente del Interbloque de la Unión Vecinal quien comenzó a dar los argumentos en las justificaciones para el voto, para el sentido de nuestro voto. Y bueno, lamentablemente hemos vivido estas situaciones, como decía, de tensión y también de violencia con los insultos que hemos recibido. También he visto algunos amagues de querer ingresar en el recinto, como ya han ocurrido en otras oportunidades. Y la verdad que este tipo de cuestiones lo tenemos que visibilizar y lo tenemos que tomar para evitar que ocurra, ¿no? Y para realmente condenar todo tipo de violencia, porque en este caso particular me parece que tenemos derecho también nosotros como oposición a diferenciarnos y a decir con libertad lo que creemos, lo que pensamos y a justificar, creo que en base a argumentos sólidos, ¿no? Pero bueno, realmente, como vos decís, me parece que no se puede tolerar este tipo de cuestiones y esperemos que con el correr del tiempo esto comience a mermar, ¿no? Vamos a hablar concretamente de ese proyecto, arrancamos por eso, porque bueno, ustedes se opusieron. Argumentaron por qué, por el tema básicamente del financiamiento, pero bueno, detallanos por qué exactamente considerás que no es viable este proyecto, bueno, que abarca esta cooperativa para el estacionamiento medido. Bien, en primer término, por ahí hacer un pequeño repaso, ¿no? Como también lo dije durante la sesión. Este proyecto ingresa al Consejo Deliberante proveniente del Departamento Ejecutivo, en un trabajo realizado con la cooperativa que actualmente ejecuta, tiene a cargo lo que es el estacionamiento medido, con una serie de modificaciones.
Algunas modificaciones, como dije, son de forma, algunas son un poquito más de fondo. Quizás la modificación más profunda y aquella que a nosotros nos generó y nos sigue generando mucha preocupación, porque la ordenanza se terminó aprobando así como estaba, es justamente la propuesta de modulizar el ingreso de los cooperativistas sin tener en cuenta la recaudación del sistema. Cuando nosotros leímos esta propuesta, dijimos desde un primer momento que no teníamos ningún inconveniente, como hacemos siempre, en trabajar el tema, en estudiar el tema, en poder dialogar en comisión con todos los concejales que les correspondiera, y empezamos justamente a pedir información, porque todo esto hay que hacerlo encima de los números, o con los números, mejor dicho, encima de la mesa, porque nosotros consideramos que es un sistema que funciona bien, hace 5 años que viene funcionando bien, y funciona bien justamente por la sustentabilidad que tiene y porque es un sistema que no es deficitario, es decir, es un sistema que se autosustenta. Bien. Es un sistema que con la recaudación del dinero que los contribuyentes, los automovilistas pagan, se sustenta. Entonces, justamente el cambio que se proponía era la movilización y modificar lo que hasta el lunes estuvo vigente, o hasta que se promulgue la ordenanza estará vigente, que es el 50% que se llevaba a la cooperativa. Es decir, el sistema recaudaba un 100%, ese 100% el 50% se llevaba a la cooperativa y el otro 50% a los otros destinos, entre ellos, por supuesto, fondos de libre disponibilidad para la municipalidad, inversión en calles, inversión en el mismo sistema, etcétera. Así que el lunes. ¿Cómo? Eso hasta el lunes. Bueno, Sí, hasta que se promulgue. Hasta que se promulgue. Claro, Cuando entre en vigencia, y después, bueno, en la promulgación se establecerán los pasos a seguir. Sí, se recauda mucho con el estacionamiento. Y mira, nosotros tenemos algunos números, pedimos los números desde... Pero traje algún machete, porque me parece... Los números finos, ¿está bien? Porque me parece importante, hablar... Como No, decía, digo, con porque si los vos decís- números claros, ¿pero por qué? Porque Sí. durante la sesión no solamente hubieron insultos desde la barra, sino también hubieron algunos golpes bajos desde el oficialismo, diciendo que nosotros no queríamos o no nos interesaba el trabajo de los cooperativistas, no nos interesaba que el cooperativista pueda ganar más, no nos interesaba que el cooperativista pudiera estar mejor, y la verdad, nada más lejos que la realidad. Nosotros queremos cuidar el trabajo de los cooperativistas, queremos cuidar el trabajo de cada uno de las personas que realizan el control del estacionamiento a medio, y eso solamente se logra con una sustentabilidad del sistema. Lo que se propuso y lo que se aprobó, nosotros con los números que tenemos, que ahora lo vamos a conversar, Sí. nos da justamente que es un sistema que va hacia el déficit y que todos los vecinos de Luján, con nuestras tasas, vamos a tener que financiarlo. No, porque lo que digo, a ver, es interesante porque recién mencionabas, ese 50% que queda en la cooperativa, el otro 50% que va hacia el municipio con fondos de libre disponibilidad, pero también para inversión en el mismo sistema de estacionamiento medido, inversión en calles y ese tipo de cosas, digamos, estamos hablando de un sistema completamente sustentable y casi ideal, te diría. Así es, justamente, a ver, es un sistema que comenzó a funcionar en el año 2019 con esta particularidad. Y por eso funcionó y por eso realmente funcionó tan bien y tan a largo plazo, porque tuvo en cuenta no solamente lo que le sirve al municipio, sino también el contenido social de poder solucionar un problema que teníamos en las calles de Luján, que era lo que en su momento se denominaban cuidacolles o trapitos. Realmente fue un sistema superador y nosotros queremos cuidarlo porque fuimos parte también de eso. Entonces realmente fue doloroso, digamos, sentir también de parte del oficialismo algunos golpes bajos diciendo que no nos interesaba el sistema, que no nos interesaban los trabajadores, cuando, repito, nada más lejos que de la realidad que eso. No, sin duda. A ver, y también está bueno hacer un punto ahí, y abro un paréntesis. Era un descontrol. Antes de la implementación, digamos, de la sistematización de esta cuestión de estacionamiento, te cobraban cualquier cosa, cualquier persona. Digamos, por lo menos ahora, las personas no está ordenado. Claro, las personas que se encargan del estacionamiento tienen un uniforme, una credencial, sabemos quiénes son, digamos, y hay como una tarifa estandarizada, es decir, a todos le cobran lo mismo. Pues en serio, te cobraban por la cara. Y si no le querías pagar, te pinchaban la rueda o lo que sea, te rayaban el auto. Esto sucedía antes, ahora no. Y está muy bueno también, porque como decís, Francisco, vino a ordenar todo ese tema. Era totalmente No, necesario. capacitar incluso Claro. también a la gente que se encarga del estacionamiento medido. Y era una manera sustentable de llegar de vuelta con el municipio a la calle. En el 2019, en el 2018-19 había un problema justamente de que el municipio le estaba costando controlar lo que era la calle, el centro fundamentalmente, y esto fue una manera de poder comenzar a controlar. Y funcionó muy bien.
Por eso nosotros seguimos sosteniendo, más allá de que la ordenanza se haya aprobado, de que esto va en contra del mismo sistema, de que esto va a atentar contra la sustentabilidad del sistema. Y la realidad es que los argumentos que esbozaron el oficialismo antes de la sesión y durante la sesión me parece que dejan mucho que desear y han sido muy, muy pobres. ¿Y ustedes qué hubieran hecho en ese caso? ¿Hubieran preferido seguir con el anterior sistema, mejorarlo? Nosotros estamos abiertos a la mejora, de hecho estábamos trabajando en comisión justamente para decir, bueno, a ver, fundamentalmente esta modificación, pensemos justamente que siga teniendo un linkeo, una unificación con la recaudación, y en todo caso, si en el último de los casos, si no quieren que así sea, que esta modulización nos demuestren, digamos, con números de que es sostenible y de que realmente no va a ser un sistema deficitario. ¿Cree que interviene la política también en esto? Puede ser, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, seguramente quizá hay algún tipo de acuerdo, compromiso, no lo sé, la verdad que no lo sé. Este fue un proyecto, como decía, que vino del Departamento Ejecutivo y que fue trabajado en consonancia o en acuerdo con la cooperativa. Por eso la defensa tan encendida de la cooperativa y también del oficialismo, ¿no? Pero bueno, a ver. También es una oportunidad para nosotros decir que más allá de las presiones, más allá de la violencia, más allá de que nos señalen, de que nos griten de todo como pasó y de las amenazas de invadir el Consejo Deliberante como también ocurrió, nosotros vamos a seguir trabajando de la manera que venimos haciendo, que modestia aparte creemos que es un trabajo que es a conciencia, que es un trabajo que viene siendo, creo, muy bueno a lo largo de los años, que es la característica que siempre ha tenido la Unión Vecinal. Sí, una de las cuestiones que ustedes manifestaron, digamos, bueno, Francisco, en la sesión hablando de este tema, dice, che, analicémoslo un poco más. Digamos, Exactamente. a ver que siga un cachito más en comisión. Exactamente. ¿No? Acá había presiones justamente para que saliera en una determinada fecha. En la primera reunión de comisión... ¿Cuándo accedieron ustedes al proyecto? Y hace aproximadamente un mes, más o menos. Mes y medio, más o menos. Justamente hubo una primera reunión de comisión que fue ampliada, en la cual participaron también trabajadores de la cooperativa, que comentaron un poquito el trabajo que venían haciendo con el Departamento Ejecutivo, en base a la propuesta, por supuesto. Y nosotros fuimos claros desde el primer momento, no tenemos ningún problema en trabajarlo. Ahora, esto lo tenemos que trabajar a conciencia y lo tenemos que hacer con seriedad. Y para hacerlo con seriedad, lo tenemos que trabajar con los números. Por eso también en la sesión... hablé justamente de los números que nosotros habíamos hecho, que no fueron refutados por el oficialismo ni por el Departamento Ejecutivo de ninguna manera. A nosotros nos da justamente que, por ejemplo, en el mes de mayo, en base a los números que nos pasaron desde enero hasta agosto, con el bono que se pretende cobrar en mayo y en noviembre, los trabajadores cobrarían un 150% de lo que recauda el sistema. Es decir, nosotros estaríamos entonces en una situación de déficit en la cual el municipio tendría que desembolsar dinero para poder pagar esta erogación. Entonces, nuestra pregunta siempre y en todo momento en el trabajo en comisión y también durante la sesión fue ¿cómo se va a pagar esto? ¿Cómo se va a sustentar esto en el futuro? ¿Cómo nosotros vamos a abordar una situación de emergencia, por ejemplo, en el caso de que haya una merma en la recaudación del estacionamiento por una situación X, por una situación de emergencia? Digo, nosotros son todas cuestiones que tenemos que pensar. Entonces, no nos pueden venir desde el oficialismo a decir que somos, que solamente nos interesan los números, que los números no tienen contenido social. Todo lo contrario, los números están relacionados directamente con lo social. Porque nosotros que esto puede terminar complicando incluso a los mismos trabajadores y sí, en su momento si el claro, sistema tambalea. Y claro, porque si este sistema no es sustentable, si este sistema genera déficit, ¿qué hacemos en el futuro? Genera déficit y vamos a una situación en la cual es un sistema que no funciona o que no se autosustenta. Vamos a tener que ir a una reforma nueva. Entonces, en ese sentido, vamos a estar probablemente en un contrapunto o en un conflicto. Entonces, esas cosas las tenemos que pensar. Tenemos que pensar y tenemos que ser responsables porque somos funcionarios públicos, somos concejales. Es fundada la preocupación. Digo, esto que mencionás, es decir, bueno, el funcionamiento y toda esta modificación va a insumir el 150% de la recaudación, es decir, un 50% más que de algún lado va a tener que salir y que si el municipio no tiene ningún lado para sacarlo,
no va a aparecer. Que antes era un 50 entonces. Sí. Era lo que se quedaba, Claro. y lo que iba a la cooperativa, Claro. ahora va a ser un 150 de la recaudación del sistema. Exactamente, lo que establecía la ordenanza Claro. era que un 50% de la recaudación iba para la cooperativa. Después había todo un sistema de pisos y techos, pero fundamentalmente había Sí. un linkeo Claro. con la recaudación que tenía que ver con el 50%. Después en otros meses nos daba un 60,5, en otro mes, como en el caso de junio, nos daba 74,9, es decir, hay cuestiones que son variables. Otro mes 56, otro mes 46, pero digo, Promedio. digo, promedio hay 50. hay un promedio, pero digo, hay un promedio que se va un poco para arriba. Entonces digo, ¿cómo nosotros vamos a digamos, financiar esto en el caso de que sea deficitario? No, y además se me ocurre porque, digamos, cuando el municipio se ha tenido que hacer cargo de un montón de cuestiones con erogaciones que no tenía antes, porque el gobierno nacional ha cortado algunas cosas, o ha tenido que comprar más alimentos o lo que sea, se complica. A ver, acá justamente vos lo decías bien, acá tenemos un discurso durante todo este año del gobierno municipal diciendo, bueno, también un conflicto que hemos tenido, una discusión que hemos tenido respecto de las tasas, Sí. diciendo que tenía que financiar con nuevas tasas ingresos desde el gobierno nacional que ya no lo tenían, etcétera, etcétera. Entonces digo, si estamos en esa situación, ¿vamos realmente a avanzar en la reforma de un sistema que antes funcionaba bien y que ahora corre peligro o por los números que nosotros tenemos es deficitario? O sea, ¿vamos a permitir realmente o podemos darnos el lujo como municipio de sacarle plata a los contribuyentes que pagan sus tasas por servicios generales, por ejemplo, para financiar un sistema que hasta el momento está funcionando bien? Digo, ahora lamentablemente hay toda una lógica de presión, como ustedes lo vieron bien en el Consejo Deliberante, en el cual, bueno, hay algunos que por ahí, algún concejal de la oposición que también acompañó este proyecto, esta ordenanza, el concejal de La Libertad Avanza, que seguramente ha cedido ante las presiones quizá. En nuestro caso particular, desde la Unión Vecinal lo dejamos bien en claro y lo vuelvo a reafirmar ahora, nosotros no vamos a ceder a ninguna presión, vamos a seguir hablando públicamente, denunciando por ahí es una palabra muy fuerte, pero sí hablando del tema y comunicando a la población realmente qué es lo que se ha hecho el lunes pasado en el Consejo Deliberante. Está bien, más allá, digo, de, entre comillas, haber perdido la votación, que sigan poniendo de relieve su punto de vista, ¿no? Con estos datos, inclusive lo manifestabas, vamos a seguir trabajando en la comisión y vamos a seguir diciéndolo, inclusive públicamente. Me parece que de eso se trata también los posicionamientos políticos de los distintos partidos, Francisco, pero no, insisto, que no se quede esto en esto, ¿no? En decir, bueno, la votación salió para otro lado, entonces nos quedamos ahí. Así es. Nosotros vamos a seguir hablando del tema, vamos a seguir poniendo de relieve esta situación, porque realmente nos preocupa y nos preocupa mucho. Justamente porque nosotros vemos con los números que tenemos que estamos pasando de un sistema que funciona bien hacia un sistema que va a funcionar mal. Bueno, vamos a hablar de un proyecto ahora que consiguió consenso casi mayoritario en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con la aprobación para que el Ejecutivo pueda licitar la terminación de la obra de la terminal. Vos sabés que, metiéndonos en este tema, evidentemente no es todo que no, ¿no? Por ejemplo, en el caso del interbloque Unión Vecinal. El Consejo Deliberante, como decía recién hace un ratito, tiene responsabilidades. Nosotros podemos políticamente señalar y tener muchísimos contrapuntos, pero nosotros desde la Unión Vecinal siempre somos totalmente claros cuando realmente identificamos que tenemos una responsabilidad a abordar. Lo hemos hecho con algunos proyectos anteriores, lo hemos hecho con la coherencia que hemos tenido con la termoeléctrica en su momento, lo hemos hecho con la coherencia que hemos accionado con la provincialización del hospital, a pesar de voces incluso internas que nos pegaban y decían que no, que nosotros, la Unión Vecinal sostuvo durante muchísimos años que el hospital debía ser provincial y cuando llegó el momento no importó el gobierno que esté, era un proyecto que nosotros lo trabajamos y lo trabajamos. Es verdad. En este caso puntual nosotros, como también lo dije en la sesión, fuimos y seguimos siendo muy críticos de cómo se trató el tema de la terminal. Ha tenido incluso fines electoralistas en su momento, porque fue una obra que no tenía sustento ya desde el vamos, ¿no? Se firmó un convenio con Nación, ese convenio por la inflación galopante que hubo fundamentalmente durante 2022 y 2023, aparentemente quedó desactualizado, tuvieron que hacer una adenda, eso tampoco alcanzó.
terminó en lo que nosotros preveíamos que iba a terminar, que era en la nada, una obra que quedó parada, eso sí, con un cartel gigante diciendo que se estaba trabajando, cuando en realidad era una obra que estaba condenada al fracaso por este argumento que decía anteriormente. Dicho esto, que lo vamos a seguir diciendo, por supuesto, nosotros identificamos que desde el Consejo Deliberante tenemos una responsabilidad a tratar una propuesta concreta de salir de la situación, porque nosotros podemos pelearnos políticamente con el oficialismo, pero en el mientras tanto hay gente que está tomando el colectivo bajo la lluvia o está tomando el colectivo bajo la recoba como hace 60 años atrás. Entonces digo, nosotros, ¿qué respuesta vamos a darle? Tenemos que dar una respuesta concreta, más allá de que el gobierno se llama Juan, Pedro o quien sea. Nosotros nos cabe una responsabilidad en una ordenanza, en un proyecto de ordenanza que llegó al Consejo Deliberante que tiene que ver con la autorización para licitar, después de haber rescindido los contratos y después de haber ordenado administrativamente la situación de la terminal. Sí, el concejal Bratisevich Kulasiati dijo algo así como, bueno, muchachos, este es otro país, digamos, lo que pasó hasta diciembre de 2023 ya está, el gobierno nacional propone un paradigma en cuanto a las terminaciones de las obras públicas, no sé si es una propuesta única, pero bueno, de alguna manera, y el oficialismo dice, bueno, algo había que hacer, de alguna manera había que buscarle la vuelta. Como entender una nueva realidad, digamos. Eso. Exactamente, me parece que también hay un cambio, digamos, en esa visión por parte del oficialismo, y nosotros nos mantuvimos y nos mantenemos siempre en el mismo lugar. En este caso nosotros creemos que tenemos que generar una sinergia con el sector privado para potenciar obra pública, para potenciar explotación de zonas que tienen justamente, valga la redundancia, potencial turístico, potencial comercial. Sí, pero un fuerte impacto en lo público, en el vecino. Absolutamente, absolutamente. Nosotros por eso hacemos y seguimos haciendo la salvedad y seguimos marcando que lo que ocurrió hasta el año 2023 fue un real fracaso, hay que seguir marcándolo, pero nosotros ahora nos cabe una responsabilidad de cómo lo resolvemos. Y por eso nosotros lo tratamos a conciencia en las comisiones, lo tratamos a conciencia en el diálogo con el oficialismo en el Consejo Deliberante, y pudimos llegar a un consenso, un consenso muy mayoritario además, en cuanto a avanzar en un nuevo paradigma, ¿no? Sí, es muy importante también que van a poder ser veedores, ya que el Consejo Deliberante, a través de 2 concejales, va a poder integrar una comisión evaluadora de la licitación. Así es, el Consejo Deliberante no solo autoriza, sino que también se involucra en el seguimiento de los pliegos de licitación y en el procedimiento de la licitación pública. Claro, para que sea transparente. Exactamente. Y también para tener, digamos, o que ya consta en la ordenanza, que el Consejo Deliberante tiene que tener una participación en este proceso. Tantos años siguiendo la labor legislativa, uno ve que hay periodos y periodos en el Consejo Deliberante. Hay periodos en donde los oficialismos, sea quien fuere quien gobierna, o como toma la agenda y las oposiciones van atrás o dicen que no, o no tienen un rol preponderante. En este caso, me parece, Francisco, de un tiempo a esta parte, la oposición, en el caso del Interbloque Unión Vecinal, del PRO también se puede decir, ha tomado como un rol proactivo. El grupo de los 7 concejales, podríamos decir. Un rol proactivo. Entonces decir, bueno, momento, sí, controlamos, sí, claro que controlamos, pero también se legisla, también hay propuestas, también, digamos, hay cuestiones relacionadas con... No, que se trabaja en las comisiones la también, convivencia, las comisiones, consensos. Digamos, dijiste algo clave. Ser concejal es una responsabilidad. Así digamos, es. no es que vas, o que porque sos opositor vas a decir todo que no. Así es. No, incluso si sos oficialismo no deberías decir todo que sí, Claro, por ejemplo. claro. También. Sí, a ver, cada uno después va tomando el matiz o el camino que mejor le parezca, ¿no? Uno, por supuesto, tiene que unir, hacer la unificación entre lo político barra electoral y la responsabilidad. Sí. Nosotros desde siempre hemos sido también educados así en la Unión Vecinal, ¿no? Que nosotros tenemos que realmente llegar a un equilibrio entre esas dos cuestiones. Nosotros somos oposición, lo decimos siempre, marcamos las cuestiones y realmente cuando tenemos que tomar una postura dura, cuando creemos que tenemos que tomar una postura dura, lo hacemos. Pero tampoco se nos cae ningún anillo, ni se nos cae, ni nos da vergüenza decir que somos responsables y que trabajamos los temas, porque los números que tenemos acá lo hicimos nosotros, nos sentamos a trabajar los temas, leemos, estudiamos, porque es realmente una responsabilidad, nos lo tomamos como lo que estamos representando al vecino de Luján. Más aún te voy a decir, porque todavía está fresco, digamos, hasta el 2019, digamos, si bien era enfrente el intendente de la Unión Vecinal, le tocó sufrir al Consejo,
tocó sufrir, digamos, había una oposición muy férrea ahí, ¿eh? Bueno, yo soy muy crítico de esa oposición, del hoy oficialismo, entonces oposición, han sido Nosotros lo dijimos, en muchas nosotros circunstancias absolutamente irresponsables, han tenido incluso la intención de financiar, y lo lograron en muchos aspectos, de desfinanciar al municipio, cuando en su momento, con la inflación que comenzaba a ser un problema en el año 2013, el gobierno municipal manda un proyecto de actualización de tasas, no creación de tasas nuevas, sino de actualización de las tasas para que el municipio de Luján pudiera tener un ingreso constante que vaya siguiendo la inflación. No lo aprobaron hasta el año 2018. No lo aprobaron hasta el año 2018. Eso fue realmente de una irresponsabilidad total y manifiesta. Lo mismo, y también lo volvemos a marcar, con la incoherencia con los dos temas que también nombré hace un ratito, con la termoeléctrica, que se rasgaban las vestiduras, incluso el actual intendente, diciendo que era una locura, un desastre. Cuando llegan al gobierno lo primero que hacen es impulsar la rezonificación. Lo mismo con el hospital municipal, sostenían que el hospital tenía que ser municipal a toda costa, que era una cuestión casi de tradición. Llegan al municipio y lo primero que hacen es provincializarlo. No importa, nosotros nos mantuvimos coherentes porque creo que ese es nuestro plus, nuestro potencial, pero vamos a marcarlo, vamos a marcar que cuando ellos fueron una oposición destructiva, que no ayudaron al gobierno municipal, y que nosotros no somos así. Intensa actividad de la Unión Vecinal en lo territorial, pero también en las redes. Francisco Borrell Luján tiene un patrimonio tan grande, y ustedes también, digamos, de alguna manera hacen gala de eso, porque van contándole a la gente a través de las redes sociales distintos datos de Luján, que también es resultado de un Luján estudio. en datos. Luján en datos, justamente, que también es resultado de un estudio. Me gusta esta manera de vincularse con el vecino. Sí, a nosotros nos resulta sumamente interesante y nos divierte y hasta es relajante, digamos, poder una vez a la semana buscar algún dato curioso, importante, o que no se sepa tanto de Luján, y poder darlo a conocer. Lo van haciendo de acuerdo, ¿no?, a la profesión que tiene cada uno, no la especialidad de cada uno de ustedes. Sí, intentamos que cada uno tenga algún perfil, digamos, también en estos videos semanales. En mi caso particular, bueno, yo soy ambientólogo, pero también me gusta mucho la historia, particularmente la historia local. Es que tiene mucha historia, Luján. Sí, así que por ahí los tres que somos medio nerd con esto y que estamos muy encima, somos Agustín Muso, Matías Valdisevich y yo, que bueno. Valdisevich habla de arquitectura. Pero le gusta también mucho la historia. Sí. Entonces nos juntamos y por ahí cuando hablamos de historia nacional, historia local, podemos hacer esto, van surgiendo cosas, porque así justamente surgen las ideas, ¿no? No sé, la otra vez, por ejemplo, hice el video de las ardillas. Bueno, fue justamente que había surgido en una conversación, en un recorrido que estábamos haciendo allá por la zona de Cortines. Vimos cruzar una ardilla y dijimos, mira, tenemos que hacer esto, lo anotamos para no olvidarnos. Lo mismo Estancia Santa Elena, lo mismo, bueno, el Palacio Municipal, en fin, realmente a nosotros nos gusta mucho. Hacemos algunos especiales también, cuando fue el aniversario de la última elección que ganó Silverio Pedro Salaverry, hicimos un especial que nos faltaba sobre la historia, un poquito de la vida de nuestro fundador, del fundador de la Unión Vecinal, Silverio Pedro Salaverry. En fin, realmente notamos que a la gente le gusta, que se genera un feedback. Nos pasa también de que a veces vamos a algún lugar o caminamos por la calle y nos cruzamos con vecinos que dicen, che, nos gustan los videos, ¿qué van a hacer la semana que viene? Bien. Así que está bueno. ¿Cómo es tener una integrante de la Unión Vecinal, presidente de la Unión Vecinal, si no me equivoco, diputada provincial? Bueno, lo he dicho en algunas otras visitas a este programa. Para nosotros, para la Unión Vecinal, es un logro importantísimo, porque uno de los objetivos que se puso la Unión Vecinal desde los años 70, desde el año 72 en su fundación hasta acá, era poder trascender lo local. Es decir, llevar la voz de lo local, de alguna manera, la experiencia de lo local, la experiencia de lo tradicional a algún cargo provincial. Sí, que incluso sigue teniendo protagonismo a nivel local, no es que se desconectó. Exactamente, porque nosotros justamente seguimos con el equilibrio, ¿no?, de decir, bueno, nosotros seguimos teniendo un perfil, una visión netamente local. Creemos que desde lo local, desde lo territorial, es desde donde se construye la base de la cuestión. Y creo que Rita y dirigentes de la Unión Vecinal a lo largo de la historia han tenido ese potencial. Rita ha tenido la posibilidad, después de muchos años, como decía, de poder alcanzar un cargo provincial, un cargo electivo, en este caso una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y es una responsabilidad, por supuesto, pero es una satisfacción, un logro enorme como Unión Vecinal poder haber logrado eso. Uno ve, bueno, la actividad de Rita Salaverry en las redes. Y además, como decís, Daniel, que continúa muy vinculada a Luján, porque inclusive tienen reuniones prácticamente periódicas en el local de la Unión Vecinal, ahí en la calle Mariano Moreno, frente a la plaza, a 2 cuadras de
Muy de bien. estudio. Hay que decirlo. Nos pasó el chivo, Sí. Don Mary. Estamos en pleno centro. Siempre pasamos y hay alguien, está el Titi. Pero Sí, sí. Un abrazo a mi amigo el Titi. Vos sabés que con Titi fuimos compañeros de radio. Ah, ¿me contó? Sí. Sí, me contó. Sí. Hace como 20 años de esto. Sí. Te decía, pero Rita se mueve por la primera sección electoral. Totalmente. Nosotros tenemos muchos amigos del PRO, por ejemplo, en Suipacha o en San Andrés de Giles, y ahí está, digamos, siempre andan por allí. Ha estado en Suipacha vos también. Hemos estado en Suipacha. Sí, conocemos Con mucho el amigo Marcelo Lisiero. Lisiero, que además es pariente. ¿En serio? Sí, primo Mirá. hermano de mi padre. Mirá. Sí. Qué ricos quesos serán. Hace muy ricos quesos. Le mandamos un saludo. A él y a Daniel Fanucci. Sí. Bueno, así que bueno, bien, No, y bien. quería agregar, Sí. ¿no? Me parece muy importante lo que vos decías. Para nosotros es muy importante seguir manteniendo la ligazón con lo local. Sí, claro. Y eso solamente se hace estando en Luján, no viniendo solamente a reuniones, sino viviendo en Luján, estando en Luján, palpitando en Luján, Obvio. yendo a comprar, hablando con los vecinos, caminando la calle. Y eso demuestra lo que Rita dice, porque Rita... la característica que tiene es que refrenda con hechos sus palabras, ¿no? Ella dice, mi prioridad va a seguir siendo Luján, y efectivamente sigue siendo Luján porque no se fue, porque está, porque camina, y siempre cuando tiene oportunidad da su opinión y está en los temas, ¿no? La nota con Francisco Giacaglia, entonces, muy completa, como siempre, digamos, de alguna manera va demostrando cierto crecimiento dirigencial, este dirigente de la Unión Vecinal. Pausa, ya venimos, no se vaya, quédese ahí. Aplicación Luján Alerta 24. Una herramienta que brinda la posibilidad de alertar al COM sobre diferentes emergencias en tiempo real. Con solo pulsar, el personal del Centro Operativo de Monitoreo puede identificar quién y dónde está accionando la aplicación. Cuenta con botones que permiten encender la luz y hacer sonar la alarma comunitaria instalada en la zona. Seguimos trabajando para una ciudad más segura. Bajate la app para estar conectado. Quehacer Político Televisión es un programa de Grupo Más Medios, integrado por los medios Diario Tribuna del Pueblo, página web www.tribunadelpueblo.com.ar, Punto 3 FM 105.3, programa televisivo Quehacer Político y consultora con encuestas de opinión Más y Asociados. Grupo Más Medios, un equipo ganador trabajando para usted. Escríbanos a info@tribunadelpueblo.com.ar. Muy buenos días, vení, te voy a contar algo. Mirá, aquí en este plano te estoy mostrando lo que va a ser el nuevo centro de monitoreo de nuestra ciudad, que por supuesto es toda esta obra que estamos terminando con muchísimo esfuerzo. A pesar de todas las dificultades, seguimos en obra. Este centro de monitoreo refuerza nuestra política de seguridad. Vamos a estar inaugurando obras nuevas, así que prepárate porque ya te vamos a seguir contando. En General Rodríguez, el fútbol femenino sigue creciendo. Por eso hoy, en este día tan especial, no solamente vamos a premiar a 3 equipos que han superado los regionales, sino que además de eso, le vamos a entregar a cada una de las jugadoras toda su indumentaria deportiva para participar de los torneos. He cambiado la cúpula policial, he aumentado el patrullaje en todo el distrito.
He impartido las directivas de volcar el máximo esfuerzo. Confío en el trabajo arduo de los policías de vocación. Me encuentro convencido de las decisiones que tomo. Protección Ciudadana como dispositivo de prevención está cada vez más cerca de los vecinos. Estoy persuadido que vamos a limpiar a General Rodríguez de los delincuentes que azotan nuestro pueblo. Con ellos, solo el frío filo de la espada de la justicia. Vamos por ellos, ni un paso atrás. Que de esa simiente no quede uno con capacidad de lastimar a los inocentes. Terminemos con el garantismo y afirmemos, todos juntos, el deseo de vivir seguros. Doctor Miguel Puentes, Secretario de Seguridad, Justicia y Transporte, Municipalidad de General Rodríguez. Continuamos en Quehacer Político Televisión, aquí en la pantalla de TV Luján, el canal local de Telered, para Luján y General Rodríguez. 17 temporadas en el aire, Miguel Salvato, nuestro ejemplo y nuestro guía. Un abrazo grande porque fue él quien creó este programa. Mi nombre es Juan Meri, le seguimos agradeciendo por estar del otro lado de la pantalla. En Punto 3 FM entrevistamos esta semana a Jesús Vinetti. ¿Quién es Jesús Vinetti? Historiador, integrante de la Junta Municipal de Estudios Históricos, autor de diversos libros, en soledad y en colaboración, que nos viene a hablar de Luján Virreinal, una iniciativa que comenzó la semana pasada, que se va a extender durante todo el mes de octubre, y de alguna manera da la importancia que Luján ha tenido en la historia de nuestro país, de nuestra región y de los virreinatos, primero el Alto Perú y luego el virreinato del Río de la Plata. Desde prácticamente 1580 hasta 1700, casi 1770, dos virreinatos, Alto Perú, Río de la Plata, y a partir de 1755 Villa de Luján, luego de 1810 la primera Junta de Gobierno y Luján, que sigue siendo importante en todo nuestro país, por un montón de cuestiones. Se ha puesto de relieve la cuestión virreinal en nuestro distrito, a instancias del intendente Boto, del gobierno y de muchas otras personas. Jesús Vinetti nos habla en el mejor momento de la mañana, en Punto 3 FM, en la nota que hicimos con Daniel Ruiz, de estas cuestiones. Adelante, señor director. Nos proponemos hablar en esta charla de Luján Virreinal, que me parece, en primer término, una muy buena iniciativa que ha tenido el gobierno, la Junta Municipal de Estudios Históricos, para, digamos, darle relevancia a esa porción de la historia que por ahí no es muy conocida por los lujanenses y que, digamos, Luján ha tenido tanta importancia en aquella época y ahora mismo, ¿no? Digamos, si tuvieras que poner un comienzo de la etapa virreinal de Luján, Jesús, ¿cuándo lo pones? No, la etapa virreinal en Luján, o sea, toda la etapa colonial, empieza en 1580. Junto con Buenos Aires se funda, ¿no? A la segunda fundación de Buenos Aires, se reparten tierras. Buenos Aires se funda en junio de 1580 y en octubre ya se reparten tierras a la vera del río Luján. O sea que ahí empieza ya el primer embrión de pago. Por supuesto, esas tierras empiezan a repartirse desde la desembocadura. Entonces llegan hasta lo que hoy es Pilar. O sea, para llegar a lo que ahora es Luján, sí, va a tardar más o menos a 1620. Pero ya en 1580 empieza a hablarse de Luján como espacio geográfico. En realidad antes, porque vos sabés que el nombre viene de la primera fundación de Buenos Aires cuando muere el capitán Luján a la vera del río. No sabemos a qué altura, pero sí sobre este río. O sea, fíjate cómo después esos españoles se van. Cuando se funda por segunda vez Buenos Aires, queda todavía en la memoria que ahí había muerto el capitán Luján y se conserva el nombre, ¿no? El río conserva el nombre. Bueno, ustedes fíjense, ¿no? ¿Cuántos años antes de la fundación de un montón de ciudades en la provincia, por ejemplo? No, pero lo que decís está bueno, eso se lo comentaba al intendente y lo he comentado siempre, que vos también me has hecho entrevistas. Luján tiene que sacar a revalorizar ese pasado, digamos, porque no es Bahía Blanca, no es Mar del Plata, que tienen historias muy lindas, muy interesantes, pero empiezan mucho más tardío. No hay muchas localidades en el país que tengan ese bagaje colonial y sobre todo independentista, ¿no? También. Por eso muchas veces le dije, a la gente de País, a la gente también del Sarmiento,
Los monumentos en Luján a los patriotas tienen que ser a los patriotas y a los lujanenses que lo acompañaron. Porque no cualquier ciudad tiene combatientes en la batalla de San Lorenzo, en el cruce de los Andes, bueno, ni hablar en el Ejército del Norte. Entonces tenemos que salir a revalorizar, a chapear, digamos, con nuestro pasado más longevo, si querés, que el de otras localidades de la provincia. 1620, forma, digamos, más o menos se va formando el pago, 1630, Milagro de la Virgen. Sí, eso también ocurre en Pilar, ¿eh? Eso, fíjate, como todavía la zona más poblada Sí. es esa, y por eso la ermita se levanta ahí, porque todavía la zona más poblada del pago está aguas abajo, o sea, lo que ahora es Pilar. Y por eso va a tardar bastante en trasladarse la Virgen a lo que hoy es Luján, en 1671 recién. Mirá no vos. se produce el traslado. Pero ya desde ese momento está la Virgen acá. Y si tenemos que hablar de la idiosincrasia de esa época, de las características que teníamos como pago, podríamos decir, en la época colonial, ¿con qué nos encontramos? Bueno, las sociedades ganaderas en general, en toda la región, pero bueno, también en el pago, eran sociedades muy complicadas, muy difíciles. Tenés que tener en cuenta que las estancias son grandísimas y tienen un pequeño núcleo de población, que quizás no sea más de 10, 12 personas, con un altísimo índice de masculinidad, ¿no? Es muy raro, ¿no? Porque en general no se forma familia, toda población masculina, o que está de paso, que viene para los trabajos periódicos, o son capataces, ¿no? Con un alto también índice de población esclava, como va a ser justamente el negro Manuel. O sea, las familias instaladas van a tardar bastante más en aparecer. Y esas sociedades con alto índice de masculinidad, vos sabés que eso pasa en todos lados, son sociedades complicadas, ¿no? Mucho alcohol, mucho vicio, mucha pelea, ¿no? Pero sí, era vivir en Luján en aquella época no era fácil, ¿no? Facones afilados. Por supuesto, por supuesto, y juego, todo tipo de vicios, y índices de alcoholismo tremendo, pero bueno, así se empezó a forjar, ¿no? Claro. ¿Se puede hablar, digamos, de un crecimiento en el núcleo poblacional, Jesús, a partir de este 1671, la llegada de la Virgen, digamos, acá a lo que hoy es Luján? Sí, un poquito después, ¿no? Pues todavía en 1671 Sí. está en el casco de la estancia de Ana de Matos, ¿no? Pero ahí la propia Ana de Matos tiene el buen tino de sacarla de su casco de estancia y donar lo que va a ser la capilla de Montalvo en la otra manzana de la basílica. Entonces ya con la capilla de Montalvo, que es una donación que Ana de Matos hace en tierras que también eran de ellas, pero a diferencia del casco de estancia, en este caso, dona toda una gran porción de tierra para construir la iglesia, y ahí sí va a pasar el proceso típico en los poblamientos bonaerenses, que alrededor del santuario van a empezar a formarse lentamente algunas casas. En principio era población ligada a la propia parroquia y a la propia estancia que tenía la parroquia, pero después va a venir gente de otro lado no vinculada a la parroquia. Pero sí, de ahí ya de 1685, 1690 ya empezás a tener varias construcciones. Algo más de 60 años después, Luján es villa. Y ahí fue el gran avance. Pero en el fondo hay que tener en cuenta que para que Luján se transforme en villa, antes tuvo que haber pasado algo, ¿no? O sea, más allá de que eran 200 vecinos, bueno, había que tener esos 200 vecinos, y gracias a la gestión de Lezica se transforma en villa, y el hecho ya de tener un cabildo propio le da muchísima importancia dentro de la región, ¿no? Fíjate que va a estar el de Buenos Aires y el de Luján, va a ser el otro, sí, el otro cabildo. un nivel... un rol muy importante, digamos, políticamente. Sí, institucionalmente, Institucionalmente. Y éramos conscientes en nuestra ciudad, en el cabildo, de los procesos que se estaban dando en Europa o que se estaban dando aquí en el virreinato. Bueno, poco. Poco, es una población aislada.
filtrada, pero las noticias llegan, por supuesto. Sí, sí, hay normalmente información de lo que pasa, por supuesto siempre filtrada por Buenos Aires, que es el gran puerto de comunicaciones. Ahí llega la información oficial, digamos. No, sí, sí, lo oficial, porque son reales cédulas, todo primero llega a Buenos Aires, el contacto acá es más difícil. También durante muchos años va a faltar gente preparada, ¿no? Fíjate que todavía es muy común y llama la atención, ¿no? A gente que la nombran alcalde o alférez incluso, y se excusa por no saber leer y escribir, ¿no? Entonces, por eso, en el acto que se hizo el viernes, que estaba Juan, fíjate que cómo se resaltó la figura de Lezique Torresuri, y creo yo que es un acierto, porque Lezique Torresuri, que no era de Luján, no, en realidad era español, pero ya estaba sentado en Buenos Aires, es esa figura que sí tiene una capacidad institucional, una formación que le permite gestionar todo, las cosas que desde la propia población de Luján era muy difícil gestionar, porque ni siquiera sabían leer y escribir, ¿no? A eso voy. Entonces Lezique Torresuri, muy bien honrado estuvo, fíjate, el acto del viernes, cómo se lo representó, la verdad que fue muy emotivo, muy lindo, ¿no? Fue un acto, la verdad que me gustó mucho. Sí, bueno, digamos de una forma la presentación, el lanzamiento de este mes de octubre de Luján Virreinal, porque digamos, dando... Boto dijo algo interesante en ese acto. Fueron casi 200 años, hasta 1810, que Luján dependía de un virreinato, ¿no? Claro, de diferentes virreinatos, el virreinato del Perú y después del virreinato del Río de la Plata. Claro. Pero sí, es una porción muy, muy larga de nuestra historia, y yo creo que a diferencia de otras celebraciones de la villa que se han hecho en años anteriores, esta vez, gracias al intendente y a una idea, creo yo, bastante buena que tuvo, se le engloba dentro de la celebración de la hispanidad, ¿no? Fíjate que la Cruz de Borgoña, que ahora está flameando en la Plaza Belgrano, bueno, es el símbolo de la unión que mantenemos con todo el mundo hispano, ¿no? Que se manifiesta, por supuesto, en la lengua, que es lo que primero se resalta, en algunas cuestiones culturales, pero también en este pasado compartido, ¿no? Entonces espero que siga flameando y flamee siempre, ¿no? Esa bandera esa Cruz de Borgoña, ¿no? Que está en tantas banderas de otras naciones hispanoamericanas y hasta de Estados Unidos, ¿no? Sí, eso fue un dato que me llamó la atención, pero además mucha gente la descubrió ahora, a la bandera con la Cruz de Borgoña. ¿Podemos hablar un poco de tanto del virreinato del Alto Perú como del Río de la Plata y cómo, digamos, el impacto que han tenido todas esas, digamos, relaciones con Luján? Sí, Luján es una sede como la mayoría de las ciudades que están a la vera del camino real. La gran fuente de riqueza sudamericana, ¿no? Es la plata potosina, ¿no? Es el gran enclave productivo que tienen los españoles en Sudamérica, y el camino al Alto Perú, que pasa por Luján, ¿no? Conecta justamente con Potosí. Después de Potosí seguía hasta Lima. Pero toda esta producción, ¿no? Va a articular la economía del Río de la Plata, incluso de Luján, a través de diferentes maneras. Uno era como proveedores, ¿no? Se proveían caballos, se proveían mulas para la producción potosina, y otro es a través de la salida de plata, ¿no? A través de la salida de plata por el puerto de Buenos Aires, a veces en forma de contrabando, a veces legalmente. Pero el hecho, por supuesto, de haber quedado a la vera de ese camino al Alto Perú es clave para Luján. Claro. Y tenés que tener en cuenta que ahora se lo está empezando a destacar, y se lo destacó también el intendente, no es solo el camino al Alto Perú, el camino real el que pasa por Luján. También en Luján nace el camino a las salinas que están en el sur de la provincia de Buenos Aires y del lado pampeano,
también van a ser muy importantes a fines del siglo XVII. Muchas veces creemos que es la sal para comer. En realidad es la sal no tanto para una cuestión culinaria. Para conservar. El saladero, claro. Para el saladero, y que después se va a hacer el tasajo, ¿no? Que va a ser una de las primeras producciones que va a tener el Río de la Plata, también para exportar, ¿no? Entonces se necesita esa sal y esa salina, y desde Luján se van a organizar todas las expediciones. Eso también fue clave para el desarrollo que tuvimos posteriormente, ¿no? De hecho, se trae la Virgen a Luján cuando empieza a verse que este va a ser el nuevo punto neurálgico de la campaña bonaerense, ¿no? Y nuestro cabildo, el cabildo de Luján, ¿qué funciones o atribuciones tenía en ese momento? ¿Eran comparables a la de que estaba en Buenos Aires? No, por supuesto, digamos, decir un cabildo es igual que decir una municipalidad. Las atribuciones, después los derechos y las prerrogativas que tienen son iguales para todos, ¿no? Por supuesto, lo que varía es la cantidad de población que vive, ¿no? El tamaño que puede tener. Pero sí son atribuciones políticas, por supuesto, pero hoy íntimamente ligado también a la administración de justicia. Algo que ahora las municipalidades no pueden hacer, digamos, pero la administración de justicia, toda la justicia penal, por delitos, la juzgaba el propio cabildo, los propios alcaldes. Claro, por eso uno cuando va al museo, por ejemplo, se encuentra con el calabozo y demás. No, la cárcel era fundamental. Sí, de hecho la cárcel se hacía muchas veces antes que el resto de... Se arrancaba por eso. Sí, no, era fundamental la cárcel en los cabildos, sí, es clave esa... Bueno, también en eso, cuando te metían preso, también los ajusticiamientos también dependían del cabildo. Y también había, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser? Sin duda. Jesús, por eso me parece de una importancia superlativa, porque es algo nuevo para nosotros los lujarenses, no para ustedes que son historiadores, pero esto del Luján virreinal y de resaltar toda la cuestión relacionada con el funcionamiento del cabildo, con Lezica y Torresuri, la importancia que ha tenido en nuestra historia, me parece que el antes, y Boto dijo algo también muy interesante, más allá de 1810 y el 25 de mayo, la cuestión relacionada con las invasiones inglesas, 1806, 1807, ¿no? Dice él, dice el intendente, ahí hay un grito de argentinidad. Sí, vos fijate que ya en 1974, en esa época Felice, ¿no? Que ya estaba ligado a la municipalidad, en la época de Lucía, construyen el hito cero de la argentinidad, celebra justamente esos eventos de julio de 1806 para la primera invasión, cuando sale los gauchos de Pueyrredón a combatir en Pedriel, ¿no? Que después, le va mal en la batalla, pero no importa, finalmente son expulsados los ingleses. Claro. Pero sí, ese fue un hecho significativo, y es cierto que fue el primer grito de la argentinidad o de la autonomía, porque se dan circunstancias en las cuales el virrey Sobremonte se va, ¿no? Entonces la defensa de todas formas, ¿por qué Sobremonte se va a ser muy discutible? En realidad se va a organizar el contraataque desde Córdoba. Lo que pasa que, acá en su ausencia, los cuerpos militares se forman rápidamente para expulsar a los ingleses. Pero sí, fue el primer gesto de autonomía, el primer gesto, ¿no? Donde se formaron regimientos locales, donde toda la población contribuyó, y fue, por supuesto, importante la gesta, donde además nosotros tuvimos un rol clave, ¿no? Rol clave porque desde acá se organizó una de las partidas más importantes que hubo, ¿no? Y con ayuda de los blandengues. Por eso también el intendente lo hace en el marco de la relación con la Cruz de Borgoña, que por ahí no se sabe bien qué significa o qué relación puede tener con Luján. Bueno, la Cruz de Borgoña era el distintivo de los blandengues, ¿no? Que son el cuerpo militar de la frontera que estaba estacionado en Luján, por supuesto. Sí, que fueron también representados el otro día en el acto, ¿no? Una representación muy buena. Claro, estamos en la semana de la declaración de Luján como villa,
Y ya de este lado ya la historia es un poco más conocida, ¿no? Digamos, esa villa de Luján, Jesús, que decías, pasa de Pago a Villa, que tiene un núcleo muy chiquito de población, pero digamos que de alguna manera sigue creciendo y sigue siendo bastante pujante, ¿no? No, a ver, porque además tenés que tener en cuenta que no existía otro más allá de Buenos Aires. O sea, por más que sean Totalmente. Vamos, la única, cuatro digamos, calles, la única que son ciudad. las únicas 4 calles Claro. que existen en toda la provincia, pero después no tenías nada hasta Buenos Aires. O sea, San Antonio de Areco no tiene calles, o sea, el pueblo es chico, pero con plaza, iglesia y Camino. calles trazadas, Completo, somos claro, el ¿no? único. No, por supuesto. La población en general en toda la provincia era muy chica, o sea, no tenemos que... O estaba muy dispersa también, ¿no? No, es por eso, el 80% es población rural. Claro. Por eso no es que no hay gente en Pilar o no hay gente en San Antonio de Areco. Hay, pero es toda población rural. No hay pueblos. Por eso nosotros fuimos los primeros que logramos constituir un núcleo poblacional, trazar Una cierta calles, organización, digamos. manzanas, claro, una organización estructura. urbana, Claro. un embrión de organización urbana. Por supuesto, por más que seamos pocos. Y otra de las cosas que también me llamó la atención, aunque lo sabía, es la extensión territorial de, en aquel momento, la Villa de Luján, o el Pago, antes de Villa, todo lo que estaba fuera de Buenos Aires, digamos, ¿no? Hasta la frontera con los Malones y ese tipo de cosas. Sí, hasta la frontera con el Salado. Sí, es toda la cuenca del río Luján, más el de Areco. Jesús Vinetti, entonces, en este material que hemos emitido en Punto 3 FM, en el mejor momento de la mañana, que además lo puede ver en YouTube, en el canal de Vox Periodismo Audiovisual. Daniel Ruiz ha estado en el montaje de este programa, le agradecemos muchísimo por su participación y su colaboración, a todo el equipo de Vox Periodismo Audiovisual por la realización en general de este programa, a Javier Vallejo, que está en el control central del canal local de Telered, gracias Javier, a Miguel Salvato, gracias, pero no por haber creado este programa, por todo. Gracias, Miguel. Un abrazo a los oyentes de la radio que siempre están presentes, a Rodrigo del Barrio Lanuse, que esta semana nos dijo que también, además de escuchar la radio, ve que hacer político. Mi nombre es Juan Bautista Meri, amigas y amigos, a ustedes que están del otro lado, que son los destinatarios de nuestros esfuerzos, 2 cosas nos quedan por decirles chau y gracias. Aplicación Luján Alerta 24. Una herramienta que brinda la posibilidad de alertar al COM sobre diferentes emergencias en tiempo real. Con solo pulsar, el personal del Centro Operativo de Monitoreo puede identificar quién y dónde está accionando la aplicación. Cuenta con botones que permiten encender la luz y hacer sonar la alarma comunitaria instalada en la zona. Seguimos trabajando para una ciudad más segura. Bajate la app para estar conectado. Quehacer Político Televisión es un programa de Grupo Más Medios, integrado por los medios Diario Tribuna del Pueblo, página web www.tribunadelpueblo.com.ar, Punto 3 FM 105.3, programa televisivo Quehacer Político y consultora con encuestas de opinión Más y Asociados. Grupo Más Medios, un equipo ganador trabajando para usted. Escríbanos a info@tribunadelpueblo.com.ar. Muy buenos días, vení, te voy a contar algo. Mirá, aquí en este plano te estoy mostrando lo que va a ser el nuevo centro de monitoreo de nuestra ciudad, que por supuesto es toda esta obra que estamos terminando con muchísimo esfuerzo. A pesar de todas las dificultades, seguimos en obra. Este centro de monitoreo
refuerza nuestra política de seguridad. Vamos a estar inaugurando obras nuevas, así que prepárate porque ya te vamos a seguir contando. En General Rodríguez, el fútbol femenino sigue creciendo. Por eso hoy, en este día tan especial, no solamente vamos a premiar a 3 equipos que han superado los regionales, sino que además de eso, le vamos a entregar a cada una de las jugadoras toda su indumentaria deportiva para participar de los torneos. He cambiado la cúpula policial, he aumentado el patrullaje en todo el distrito, he impartido las directivas de volcar el máximo esfuerzo. Confío en el trabajo arduo de los policías de vocación. Me encuentro convencido de las decisiones que tomo. Protección Ciudadana como dispositivo de prevención está cada vez más cerca de los vecinos. Estoy persuadido que vamos a limpiar a General Rodríguez de los delincuentes que azotan nuestro pueblo. Con ellos, solo el frío filo de la espada de la justicia. Vamos por ellos, ni un paso atrás. Que de esa simiente no quede uno con capacidad de lastimar a los inocentes. Terminemos con el garantismo y afirmemos, todos juntos, el deseo de vivir seguros. Doctor Miguel Puentes, Secretario de Seguridad, Justicia y Transporte, Municipalidad de General Rodríguez.